recorría todas las ciudades y aldeas. La vida pública de Cristo es itinerante. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, dijo en una ocasión. Él va buscando a cada hombre, va recorriendo todos los caminos para desarrollar una misión. En primer lugar, buscar las ovejas perdidas, descarriadas de Israel. Aunque sabemos que salió de los límites de Israel, estuvo en la Transjordania, en Siria, Fenicia, llegó a otros territorios en su misión pública también, en su ministerio, llevando el amor de Dios más allá de esos límites. Y en definitiva, su máximo servicio fue en la cruz, y allí murió y se ofreció por todos los hombres. Y cuando pide al Padre para derramar el Espíritu y que sus discípulos continuasen su misión, son enviados no solo a Jerusalén y a Judea y a Samaria, sino hasta los confines de la tierra. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Cristo? Lo que empieza a hacer cuando inicia su vida pública. Aquí tenemos un resumen. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas. Luego, parte de su tiempo, de su dedicación, de su servicio, tenía que ver con la enseñanza. La enseñanza acerca del reino de Dios, porque no enseña de otra cosa. Enseña de lo que nos interesa conocer, de lo que Él viene a revelar, del Padre, de las cosas de su reino, de la vida eterna, de la conversión para el perdón de los pecados, para alcanzar este conocimiento y esta vida. Enseñando de forma que explicaba las Escrituras también, todo lo que se refería acerca de Él, de lo que había de ocurrir, y iba más allá. Daba una enseñanza nueva, no solo porque fuese más allá de lo que estaba predicho, sino que, sobre todo, porque profundizaba más, explicaba más en detalle toda la ley y la completaba, porque Él, que no vino a abolir lo que ya estaba dicho, le viene a dar plenitud. Luego nos enseña toda la verdad. Y toda la verdad en torno a Dios, a quien conocemos por medio de Cristo, pero también en torno a la acción de Dios, al plan de Dios, a la voluntad de Dios y a lo que esperamos, a las cosas futuras. Enseñanza, proclamando el Evangelio del Reino. Luego, esta proclamación, este anuncio, es otra cosa, no es esa enseñanza acerca de los misterios que Dios va revelando por medio de Cristo, sino una proclamación, un anuncio que tiene que ver con lo que los hombres necesitan conocer para entrar por el camino que conduce a la vida eterna. Es decir, ese anuncio es el anuncio del Evangelio, las buenas noticias de que el reino ha llegado. Y ahora nos urge hacer algo, convertirnos, para poder entrar por este camino, conocer a Cristo. Él es la puerta. Luego, una cosa es la enseñanza en detalle, toda esa profundización en la verdad. Y otra cosa es ese primer anuncio, esa evangelización, ese anuncio que hace Cristo y que quiere que su Iglesia continúe haciendo, claro está. Luego tenemos este anuncio, tenemos esta enseñanza, pero además dice otra cosa, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y nos pone este Evangelio un ejemplo. Había un hombre que tenía un demonio mudo. Expulsa al demonio y este hombre comienza a hablar. Luego hay un sufrimiento, hay una situación que limita la vida de este hombre, un mal. Y Jesucristo se manifiesta como el que nos libera de todo mal. Dice aquí que curaba toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, los males a nivel del espíritu y del alma y del cuerpo, con causas diferentes, aunque a veces una causa de un nivel, por ejemplo, espiritual, un pecado, puede tener repercusión, afectar, como el hombre es una unidad, a otras áreas de nuestra persona.
Por ejemplo, un pecado puede traer problemas físicos, enfermedades, crear enfermedades. O problemas anímicos, ¿verdad? Traer angustia, traer tristeza. O un problema anímico del alma, por ejemplo, una situación de sufrimiento emocional por un rechazo, por no haber tenido amor en la infancia, cualquier cosa, cualquier causa posible. Puede traer enfermedades físicas también. E incluso limitar, porque por ejemplo esa persona no ha tenido una relación saludable con su padre, limitar su relación con Dios Padre, porque hay una herida emocional ahí que necesita ser sanada para que en el espíritu pueda caminar y vivir en plenitud en la vida nueva. Pues bien, el Señor iba a la raíz, iba a la causa, pero sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí vemos un problema que era espiritual, una atadura espiritual por causa de un demonio de una clase, hay muchas clases de demonios. Este demonio era un demonio mudo y que provocaba una mudez. Claro, eso no tenía tratamiento humano, ni natural, ni físico, sino que si no se expulsa al demonio no desaparece la consecuencia que está provocando. Si hay un demonio de enfermedad, por ejemplo, la persona va al médico y no le encuentran remedio. No, si da todo bien, pero yo estoy mal. Ya vemos que está usted muy mal, pero es que no le vemos la causa. Hacemos análisis y no encontramos la causa. Claro, ¿cómo lo van a encontrar? Si la causa es ese demonio. Y a lo mejor pasa esa afección que está sufriendo la persona, pero empieza otra, por otro lado del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese demonio de enfermedad está provocando males diversos. Bien, pues hasta que no se va a la raíz del problema, no se soluciona la consecuencia. El Señor curaba con compasión, porque este anuncio del reino tiene que ver con la presencia del Salvador en medio de los hombres, y es el Salvador del hombre entero. Luego significa que el anuncio del reino va acompañado de obras, de signos, que confirman ese anuncio, que confirman también esa predicación, esa enseñanza, que Jesucristo es el Señor, el Salvador, y que Él nos introduce, porque ya ha llegado a nosotros el reino de Dios. Pero que ese reino está en combate, estamos en lucha, estamos en guerra, y necesitamos defender nuestra libertad una vez alcanzada por medio de Cristo, para no recaer nuevamente en la esclavitud, y necesitamos conquistar terreno, liberar a muchos cautivos y seguir anunciando y extendiendo la presencia del reino de Cristo, su amor y su poder. Por eso, viendo tanto trabajo por hacer, al ver las muchedumbres se compadecía, ¿y qué dice? Que las ve como ovejas que no tienen pastor, extenuadas, abandonadas. Es decir, nadie se ocupa de ayudar a la gente, de enseñarles con dedicación la verdad, de anunciarles para salvación la presencia del reino de Dios, la obra de Cristo en la cruz, nuestro Redentor, de curar toda enfermedad y toda dolencia. Y por eso les dice a sus discípulos, ahora hay que pelear, hay que darle duro al enemigo y hay que rescatar cautivos. Venga, lo que yo he empezado en mi nombre y con mi autoridad, enviados por mí, y con la unción del Espíritu. Id y haced lo mismo. Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Faltan trabajadores. Luego, confiad en que Dios envíe esos trabajadores, pero pedidlo. Pedidlo porque ahora es vuestra tarea. Ahora os encargo continuar esta misión. No es con vuestras fuerzas, yo os las doy. No es con vuestra sabiduría, yo os enseñaré todo, por el Espíritu, toda verdad, hasta la verdad completa. Y tampoco vosotros vais a reclutar trabajadores, los que el Padre envíe, los que el Padre llame, los que el Padre capacite en mi nombre y por el Espíritu. Vosotros pedid y confiad en Dios, y Él hace la obra. ¿Por qué? Porque la tierra, el cultivo es suyo, Él es el labrador. Entonces Él se preocupará de lo que se necesita, ¿verdad? Pero vosotros pedid, y el Señor, el Padre, os dará la respuesta. Claro, los hombres muchas veces
hacemos las cosas al revés. Queremos ir y resolver las aparentes necesidades con nuestra luz, con nuestro esfuerzo. En vez de hacer la misión de Cristo, hacemos las cosas a nuestro modo. Y en vez de ir enviados por el Señor y confiando en su providencia, tratamos de arreglar las cosas también y llamar nosotros a gente para que hagan lo que les enseñamos nosotros. Uy. Entonces eso ya no es el anuncio del reino, es otra cosa. Eso ya no es la misión de Cristo, enseñar esto, anunciar esto, curar esto, lo que el Señor hacía, ¿verdad? Entonces necesitamos obedecer al Señor y confiar, la fe sobre todo, ¿verdad? Pero sobre todo compartir los sentimientos de Cristo. Es decir, ser movidos por esta compasión, porque el amor de Cristo nos urge, si está en nosotros el amor de Cristo, tener sus mismos sentimientos, su misma compasión y rogar e interceder de acuerdo a sus sentimientos y a sus planes. Y también, si el Señor nos llama a una misión específica en su reino, colaborar enviados por Él, no por nuestra cuenta. Que no hace falta fundar nuevos reinos, que ya está fundado en Cristo, un único reino, el suyo. Y los demás, siervos todos, siervos. En el último lugar, o el penúltimo, o el que sea, en el que el Señor nos coloque, pero no ocupemos puestos. Entonces, al servicio del Señor, la misión es suya, el dueño es Él, y los demás colaboremos en la medida en que el Señor pueda contar con nosotros, porque le hemos abandonado, confiado, entregado nuestra vida. Porque hemos recibido este anuncio que nos ha hecho ahora suyos, y porque discípulos de suyos nos ha capacitado y preparado para también ser en su nombre siervos, ministros, pastores, colaboradores en su misión y para su gloria y extensión de su reino. Así sea.